Evangelio según San Lucas, el capítulo número 10, el verso 1, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Quiero que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de esta palabra. Vamos a decirle al Señor que Él nos hable a nuestro corazón. Quiero que Dios a través de su palabra nos traiga fortaleza, nos traiga bendición y nos oriente en este momento de la historia en que estamos viviendo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias por la bendición que tú nos das de podernos congregar con todos nuestros hermanos y en especial para oír tu palabra. Heme aquí delante de ti, Señor, para transmitir el consejo suyo, para transmitir la palabra, Señor, que me has dado. Dame la unción de tu espíritu. Dame, oh Dios, la unción. Dame la gracia, Señor, para predicarte. Padre mío, que a través de esta palabra tú fortalezcas corazones, tú establezcas ministerios, tú des dones, Señor, despiertes en nuestra vida el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera hablarles un tema en esta mañana que el Señor Jesús me ha regalado y quiero titularlo en esta mañana la misión de hoy. La misión de hoy. Porque debemos preguntarnos todos en esta mañana, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión que yo tengo hoy? ¿Cuál es la misión que yo tengo hoy? Y he escogido este versículo porque me llamó la atención que el Señor Jesús, después de hacer varias cosas, antes de llegar al capítulo número 10 del Evangelio de Lucas, nos estaba mostrando en el capítulo anterior, nos demostró, número uno, su poder. Número uno, su poder. Y me llama la atención porque antes de mandarlos a ellos, en el capítulo 10, en el verso 9, hay unos milagros que él ha hecho, como lo que fueron la alimentación de los 5,000. Allí, en medio de este milagro, les estaba mostrando a ellos que nada hay imposible para Dios. Después de coger, como dice la Biblia, 5 panes y tan solo 2 peces, y allí multiplicarlos y allí hacer ese milagro delante de ellos, era mostrarles a ellos que él tenía mucho poder para aún hacer cosas de lo que no se ve. Esto nos está diciendo a nosotros que él todavía sigue haciendo milagros, que él todavía puede multiplicar, que él en medio de una situación difícil puede extender su misericordia a través de las cosas que no se ven. Nosotros no podemos limitarnos a las cosas que se ven.
Dios nos debe de llamar en este tiempo para esta misión de hoy. Tiene que decirnos todavía que Él puede multiplicar de la nada a hacer mucho. Luego de que hace ese milagro, sana a un muchacho endemoniado. Allí les está mostrando que no solamente tiene poder para multiplicar las cosas, sino que también tiene autoridad, tiene dominio, que Él tiene todo bajo control, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, todo está sujeto a Él. Entonces, el que está viendo este capítulo número 9 está viendo que Jesús lo tiene todo, que nada hace falta, que no hay necesidad de decir, no, es que cuando tenga plata, cuando tenga comodidad, cuando ya vaya organizado mi vida, voy a cumplir la misión. No, Señor, porque esto es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allí entonces estamos viendo las palabras del Señor Jesús cuando les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros y os he de soportar? Y traigan al muchacho inmediatamente. El Señor hizo ese milagro delante de ellos. Ya hay dos milagros, óigame bien, que están cautivando a aquellos que van a cumplir la misión de hoy. Número uno, entonces, multiplicación. Número dos, autoridad. Número tres, lo que es Jesús. Porque si ustedes ven también en el capítulo número 9 de Lucas, hubo una transfiguración. Y allí mostró el Padre que llevaba dentro de él, y allí les estaba mostrando la divinidad de lo que realmente él es. El Padre que habitaba en él explosionó y salió por ese velo de carne y se glorificó de una manera extraordinaria. Hay otra enseñanza entonces que me llama la atención en ese capítulo 9 y es la humildad que debe de tener el que está cumpliendo la misión, porque allí nos habla de quién es el mayor, quién es el mayor de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ya les ha mostrado ese paquete de gloria, ese paquete de decirle, ustedes no van a ir solos, ustedes van con uno que es poderoso, ustedes van con uno que es grande, que es alfa y que es omega, que es principio y que también es fin. Mejor dicho, está hablando del que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y luego, antes de entrar al capítulo número 10, le cierra con los que querían seguir a Jesús. Dice la Biblia que yendo ellos, uno le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y el Señor le dijo, dejad que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero los que están en casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de los cielos. Y allí entonces estaba cerrando su mensaje a través de los milagros y la enseñanza para luego entonces mirar quiénes se quedaban con él para poderlos enviar a la misión. Y llegamos entonces al capítulo número 10 donde he leído, donde encontramos que el Señor designó también a otros 70. Y aquí quiero ser claro, porque aquí debemos comenzar a confrontarnos y preguntarnos cuál es la misión que yo tengo hoy. Porque la Biblia dice, después de estas cosas, ¿y cuáles fueron las cosas? Las que acabamos de
de hablar, las que acabamos de leer en el capítulo número 9. Y cuando después de estas cosas viene el designio del Señor, ahí es donde viene el Señor a designar a otros 70. Pero me llama la atención que Él es el que los está comisionando. Y allí es donde tú tienes que tener claro esta mañana si tienes un llamamiento de parte del Señor. Porque a veces, muchas veces estamos dejando este llamamiento en el llamamiento de nombramientos como pastores, como misioneros, como evangelistas. Pero esta mañana hay que quitar esos títulos y saber que el Señor de la gloria a todos nos ha llamado para cumplir una misión. Me llama la atención lo que dice Isaías, el capítulo 43, el verso 7. Todos los llamados de mi nombre. Si usted y yo tuvimos un llamamiento en ese culto campal, en esa campaña evangelística, a través de un sueño, es Dios el que te llamó. Es Dios el que te llamó a los llamados de mi nombre. ¿Y para qué nos llamó? Para gloria mía, lo primero que el Señor hace con los que son llamados, está satisfecho, contento de que usted haya sido llamado de parte de Dios. Y me llama la atención porque para esa gloria de Dios son los llamados de su nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, que Dios no solamente nos llamó, sino que también nos creó para que cumpliéramos esa misión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Allí me llama la atención entonces que para nosotros cumplir la misión de hoy debemos tener un llamado de parte del Señor. Pero quiero que miremos los puntos estratégicos de este versículo de Lucas. Cuando el Señor designó a 70, ¿por qué 70? Es diferente la comisión de los 12 discípulos a la comisión de los 70. Le voy a decir por qué. Esa misión de los 70, en este pasaje de la Escritura, debemos saber que esta misión de los 70 fue temporal, no era permanente, era temporal. Todas las instrucciones que están de acuerdo con esta misión breve y rápida en la exploración, proyectada a proporcionar la preparación, óigame bien, de que atrás de ellos, ahora ya no es como lo dice Juan, cuando está hablando en el Evangelio según San Juan, él está diciendo, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. A veces uno dice, él va delante de nosotros, pero cuando nosotros vamos en una misión primero enviados, él no va adelante, él va detrás de nosotros. Pero ojo vivo, no quiere decir que él no está con nosotros adelante. Es la frase que él está diciendo, vayan ustedes primero adelante y luego yo voy a ir allá. Entonces, esa es la misión de los 70, ir adelante, ir a mirar esa exploración de lo que va a pasar más adelante cuando llegue Jesús. Esa visión estaba proyectada para proporcionar la preparación para los acontecimientos que habrían de venir. No bastaría solamente conseguirlo por un tiempo, sino posteriormente vendría la visita de nuestro Señor Jesucristo a esas ciudades y a esos lugares. Mientras que las instrucciones a los 12, esas instrucciones ya estaban contempladas en incluir no solamente la autoridad que le había dado a los 70, sino también ellos iban a permanecer en esa enseñanza permanentemente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cuando los 70 regresan de la única gira misionera que los envió el Señor, nunca volvemos a oír más de los 70, porque sencillamente era algo temporal.
Bueno, nos pudiéramos preguntar en esta mañana, ¿por qué 70? ¿Por qué el Señor designó a 70? Uno pone a mirar cuando el Señor dice que los envió de dos en dos. Eso no es algo que el Señor quiso hacerlo. Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 2, verso 1, cuando Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole: anda y reconocer la tierra de Jericó. Ellos fueron, entraron y miraron y reconocieron la tierra de dos en dos. El número 70 era algo simbólico para los judíos. La Biblia dice en Números, el capítulo 11, el verso 16 y 17: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y los pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y ahí está la promesa en el capítulo 16 y 17, pero también está el cumplimiento en el capítulo 24 y 25. Salió pues Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70, a esos 70 varones de los ancianos de Israel, y les dijo: está alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y cesaron. Hay algo muy interesante aquí, mis hermanos, que hay que ver. Es que los 70 deben estar mudados en otro hombre. Deben tener la unción del Espíritu Santo, porque estos 70 no habían profetizado, no había hablado, pero cuando viene el Espíritu, cuando viene la gloria de Dios, no se pueden quedar callados. Es importante que usted y yo, mi hermano, hoy más que nunca, ardamos en el fuego del Espíritu Santo. Olvídese que una persona llena del Espíritu Santo, viendo la necesidad del mundo de hoy, no se puede quedar callado. Es la unción del Espíritu la que te hace hablar, la que te hace profetizar. Y cuando una persona profetiza, muchas veces no sabe lo que está diciendo, pero el espíritu que está en él sí sabe lo que va a acontecer. Puede hablar palabra profética, puede hablar palabra de sabiduría, pero ojo, no es usted, mi querido hermano, mi querido joven, no soy yo, ni es el mejor predicador, es la unción del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos pone a hablar esa palabra gloriosa y bendita. Es necesario entonces que volvamos a llenarnos de la unción para que la misión se fortalezca en nuestro corazón. Es allá donde tiene que sentirse. La Biblia dice que el Señor tuvo compasión, y la compasión se siente en el corazón. La compasión no es algo externo, se compungió de corazón y sintió compasión por los perdidos, tanto que los vio como ovejas que no tienen pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Un sentimiento propio que se lleva en el corazón. Hoy necesitamos gente que todavía sienta en su corazón, pero no vas a tener un sentimiento si todavía no viene el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que sucedió el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos, con miedo, con temblor, con temor, sin saber qué hacer. Pedro por allá lo había negado, se había ido, ya no quería saber nada de la misión, pero vino la unción del Espíritu Santo y aconteció
aconteció que cuando vino sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas por el Espíritu, y se levantó Pedro sin miedo y sin nada. Él no sabía que iba a predicar, no había organizado un bosquejo, no se había metido a Google, a internet, a homilética, exégesis, no había todavía estudiado. Lo cogieron de sorpresa en un culto y le dijeron: en un culto sorpresa te toca predicar. Y él no se puso a decir: no, es que yo no tengo qué voy a decir, no he estudiado, pastor, no he orado. No, inmediatamente abrió la boca. Eso es lo que necesitamos hoy, que se abra la boca para que la unción del Espíritu Santo pueda obrar donde está la necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese mensaje me fascina mucho, porque yo no sabía que Pedro había leído los rollos del profeta Isaías, y cuando comenzó el Señor a profetizar y habló de David y habló de los profetas, oh, qué glorioso, mi hermano querido, que el Espíritu Santo pueda tomar la lengua de un mudo y la puede poner a hablar. Esta mañana, mi hermano querido, hay que renovar nuestra misión. Tienes que saber que Dios te llamó para algo glorioso y algo bendito. Dios te llamó para que cumplas la misión. Pero yo quiero que en esta mañana podamos establecer varias cosas que nos están perjudicando, porque hay muchos que están distorsionando la misión. Muchos creen que son llamados para solamente ocupar un cargo en la iglesia. Muchos están pensando que solamente pueden ser usados cuando son nombrados en la iglesia, y el Señor no nos llamó a eso. Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí es donde tú tienes que saber cuál es la misión de nosotros el día de hoy. ¿Por qué también los 70? Bueno, algo así como para en esta escuela dominical vamos aprendiendo también cositas. El número de los miembros del Sanedrín, del Consejo Supremo de los Judíos, eran 70. Ellos fueron los elegidos, óigame bien, para que pudieran transmitir el mensaje de Jesús. Se dice también en la historia que se creía que 70 eran los traductores del Antiguo Testamento al griego, por lo que se llama esa versión Septuaginta. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se decía que ese era el número también de las naciones. Lucas tenía una versión universalista, y puede ser que estuviera pensando en el día cuando todas las naciones conocieran y amaran al Señor de gloria. Quiero entonces en esta mañana relatarle cuál es la enseñanza propia de este capítulo, de estos 70. El predicador número 1, el predicador se tiene que concentrar en su tarea. Es decir, tú y yo, mi hermano, necesitamos volvernos a concentrar en la misión. En eso que sentías al principio, en eso yo entiendo que vienen dones, que vienen talentos, que muchos hermanos han confundido la misión con el talento. Hoy ya no vemos los cantantes predicando la misión. Hoy los que presiden en la alabanza ya no comparten la palabra en la calle, y nos estamos volviendo solamente como para presentar un show. Pero recuerda que a través no solamente de la música, usted también puede cumplir la misión donde quiera que usted vaya. De pronto el que es nombrado, y yo sé que hay diferentes dones, yo sé que hay diferentes talentos, yo sé que hay diferentes ministerios, pero que eso no opaque la misión por la cual Dios te ha llamado para que cumplas el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos olvidarnos de eso. Óigame bien, porque hay algo que a nosotros los latinoamericanos nos pasa, y el Señor le dice a ellos allí: no saluden a nadie,
Es decir, no, el Señor no les está diciendo no se pongan ni a saludar a nadie. No, es que los orientales en ese tiempo, ellos tenían un problema y era que eran muy conversadores. Entonces se les olvidaba cumplir la misión cuando se hacían amigos de las demás personas y se cumplía el propósito de lo cual el Señor los había enviado. ¿Recuerdan las instrucciones que Elías le dio a Giese allá en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el verso 29, cuando le dijo a Giese: ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás allí esa palabra que el profeta le está diciendo es: no te olvides del propósito. Es decir, nosotros somos muy ceremoniosos, saludando, haciendo amigos, pero el Señor lo que nos está diciendo es: no nos manda a que seamos maleducados. No me malinterpreten. Lo que quiere decir esto es que el hombre de Dios no debe dejarse distraer ni retraerse por cuestiones menores cuando las mayores requieren que se transmita el mensaje del Señor. Hoy nos hemos vuelto muy amigueros y nos comenzamos a hablar de todo. Nos ponemos a hablar de economía, nos ponemos a hablar de política, nos ponemos a hablar, hermano, de la situación. No, en medio de cualquier situación, si usted tiene una misión hoy, hable de lo que el Señor le envió. ¿Y qué le envió el Señor? Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa misión temporal no podían ellos perder tiempo. Ya estaba instituido que el Señor tenía 3 años y medio de ministerio y ellos no podían ir a conversar de otras cosas que no fuera el llamado de Dios. Mi hermano querido, yo te pregunto: ¿de qué hablas con tus amigos? ¿De qué hablas en la universidad? ¿De qué hablas en el trabajo? Hoy en día, hermanos, se ha cerrado mucha cosa y se habla de solo una cosa en este tiempo de pandemia. Se está hablando de muerte, se está hablando de crisis. Ya no hay fútbol, ya no hay programas en la televisión. Parece que lo que ha surgido en relevancia es la verdadera necesidad del ser humano y es la salvación de su alma. Mi querido hermano, hoy ya no se habla de muchas cosas en las redes sociales. Hoy toda la gente está volcando la mirada en aquel que está siendo levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Habla de tu misión, no te olvides, habla de lo que Dios te llamó para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Que Él puede suplir la necesidad porque lo vemos multiplicando panes y peces. Que si hay una persona atada, lo vimos echando fuera un demonio, hay que hablar que Él todavía liberta a los cautivos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿De qué más vamos a hablar? Que Él no es la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios manifestado en carne, porque Él mostró del Padre que salió de Él en la transfiguración. De eso es lo que hay que hablar. No te confundas. Hay que hablar de la misión. Número 3, el predicador no debe de tener un espíritu mercenario. El predicador debe de ir a anunciar esa palabra a ese mundo que está perdido. Alabanzas al Señor. No podemos acomodarnos a las circunstancias. Tenga cuidado cuando usted comience a cambiar la misión por la cual el Señor lo ha llamado. Dios no te llamó, óigame bien, para predicar por dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no nos llamó, óigame bien, si me invitan a predicar, ¿cuántos viáticos me van a dar? No, Señor. El predicador
predicador tiene que anunciar, le den o no le den, le den comida o no le den comida, le den dormida o no le den dormida. Nosotros no buscamos ganancia, nosotros necesitamos implantar el reino de los cielos en el corazón de las personas. Me da temor, óigame bien, porque después, dice la historia, que después de que se fundó la iglesia, 100 años después de Cristo, surgieron muchos que comenzaron a aprovecharse de la iglesia primitiva. Y había entonces gente que predicaba, era para suplir la necesidad de ellos. No, Señor, necesitamos predicar por el llamamiento que tenemos de parte del Señor a todos los llamados de mi nombre. Por eso el primer libro de orden eclesiástico, que fue sacado 100 años después de Cristo, allí entonces se habla de los profetas que venían visitando las iglesias de pueblo en pueblo. Y ahí en ese libro, que fue el primer libro de orden eclesiástico, decía lo siguiente: profetas que quieran quedarse en el mismo lugar más de 3 días sin trabajar, se les declaraba falsos profetas, porque ellos iban solamente a cumplir una función. Si habla en el espíritu para pedir dinero o comida, es un falso profeta. Lo decía ese orden eclesiástico del libro que se había sacado. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy más que nunca hay que predicar por todos lados. Óigame bien, hay que volver a los buses, hay que volver al centro comercial, hay que volver a las calles, a las plazas de mercado, hay que hablar por todos lados que hay una misión que va impregnada en el corazón. Esto no se puede aprender en el instituto bíblico, no se aprende en los libros de historia. Eso se aprende del llamado que tú y yo tenemos de parte del Señor Jesucristo. Óigame bien, porque haber escuchado a Dios a través del llamado que nos ha hecho nos trae una gran responsabilidad. Seremos juzgados según lo que hayamos tenido la oportunidad de saber. Es decir, si tú tienes este llamado y sabes que lo tiene, tú puedes ser juzgado por no cumplir el mensaje. Por eso Pablo, temblando, dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio, porque él sabía que tenía una carga. Oh, que tú y yo no tengamos que decir al final: ay de mí, sino que ahora podamos abrir nuestra boca y predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Óigame bien, porque a un niño no se le consiente cosas que se le condenarían a un adulto. Es decir, un niño, nosotros no le exigimos cosas que le exigimos a un adulto. A una persona salvaje se le personan cosas que se les castigaría a un civilizado. La responsabilidad es la otra cara del privilegio. No se le olvide esto. Número 4, es un error terrible rechazar la invitación de parte de Dios. En cierto sentido, todas las promesas de Dios que hayamos escuchado pueden convertirse en nuestra condenación. Si la recibimos, será nuestra mayor gloria, pero cada una de las que hemos rechazado será algún día un testigo en contra nuestra. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia está presente en algún lugar ya por bastante tiempo, a veces tenemos la tendencia a creer que todo el mundo ha tenido la oportunidad de recibir el evangelio y se nos comienza a pagar la misión. Entonces ya parece que todo mi barrio conoce al Señor y no tengo que hablar. No, Señor, hoy más que nunca debemos esa misión de hoy, volver a poner en práctica la misión de los 70. Y a mí me gustaría, mi hermano querido, que usted pudiera sentir un llamado esta mañana a volver a evangelizar como al principio, porque en el principio no habían templos, no habían campañas evangelísticas, no habían viáticos,
no habían púlpitos, no había, ni siquiera nos rentaban lugares para predicar. Entonces, ¿cómo se comenzó esta misión? En las calles. No había entrado el evangelio a las ciudades. Recuerdan que fueron los campesinos que comenzaron a recibir el evangelio porque no había cómo pagar un local grande en una ciudad. Entonces se comenzó puerta a puerta, uno a uno. Ese mensaje de parte del Señor que los envió de dos en dos, ese era el trabajo de los apóstoles. Y cuando el evangelio llegó a Colombia, se multiplicó porque iban de dos en dos en las calles. Los mejores cultos, las mejores prorecepciones del Espíritu Santo eran los parques, eran las calles donde la gente doblaba sus rodillas, eran las casas. La misión estaba patente, pero hoy creemos que ya todo el barrio escuchó el evangelio. No, Señor, tenemos esta mañana que volver a la misión de los 70. Esa misión, ir de dos en dos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Es por eso que en esta mañana el Señor nos invita a plantearnos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te hace el Señor? ¿Volverás a cumplir mi misión? ¿Estás dispuesto nuevamente a ir a ese perdido que está en la calle, creyendo que sabe ya del evangelio? ¿Será que estás dispuesto a decirle, Señor, me voy a olvidar del púlpito, me voy a olvidar del altar y voy a volver nuevamente a la calle, allá donde está el necesitado, donde nadie te va a decir amén, porque tú no sabes cómo te van a recibir? Pero el Señor le dijo, no se preocupen si le cierran la puerta en la cara, sacúdase en los pies y siga adelante, que usted no fue a ser amigo. Hoy nos ofendemos porque creemos que estamos predicando la trayectoria que tenemos, hermano. Hoy hay que coger la trayectoria, discúlpenme la expresión, hermano, y cogerla y apachurrarla y tirarla al bote de la basura. Hay gente que no nos conoce. Hoy somos muy famosos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y por todos lados, pero hay gente que no nos conoce afuera. Y qué bueno que usted coja la Biblia y vaya donde nadie sabe que predicas en la iglesia, donde nadie sabe que predicas en el altar, donde nadie sabe cuántas reproducciones tiene tu video. Entonces anunciarás no tu currículo ni tu tiempo, sino que predicarás en aquel que es poderoso para sanar, porque no vas en el nombre tuyo, no vas en nombre de los seguidores que tienes en Facebook, vas en el nombre del que resucitó de entre los muertos al tercer día y estás en en el trono y desde allí gobierna. Alabado sea el nombre de Jesús, donde puedes decirle al que está enfermo de cáncer, si nadie te va a decir, pero tú vas a decir, yo tengo a uno que libera, yo tengo a uno que sana, yo tengo a uno que multiplica, y esa persona tiene que creer no por sus palabras, sino por el llamado y la unción que tienes dentro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Crea que Dios se ha acercado hoy. Es el momento para reconciliar la gente a Dios. Es el momento de que las amarguras se puedan confiar en Dios, solucionar cualquier problema y cualquier enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte una cosa, mi querido hermano. Mire lo que quiero comentarles en este momento. Es que realmente hay gente que no está cumpliendo la misión hoy. Hay gente que solamente se ha enfocado en cosas que son superficiales. Pero Dios hoy tiene que despertar en tu corazón ese sentimiento de llevar la misión. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia es clara. Nosotros, los que recibimos alegremente el anuncio de la palabra, óigame una cosa, es posible que muchos que usted vaya a evangelizar no se conviertan a la comunidad cristiana. Hoy queremos que a todos los que le hablamos se arrepientan. No, tranquilo. Ese es el trabajo que le corresponde al Señor. A usted no le toca convencer a nadie, ni usted va a convencer a nadie a través de los estudios que tenga. Eso déjeselo al Espíritu. Eso es lo grande de este llamamiento.
Tal vez dirá alguien, es que evangelicé a 10, pero ninguno se convirtió. Se perdió la palabra. No, Señor. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Es posible que usted diga, se perdió el esfuerzo, se perdió la palabra que tiré. No, Señor. Esas personas tarde o temprano tendrán que reconocer que el Señor Jesús les está tocando. Al paso de los días, ese refrigerio, la gente lo utilizará para vivir feliz y luego vendrá el llamado de parte del Señor. Yo quisiera preguntar, ¿qué pasaría si esta mañana Dios, a través de esta palabra, a través de este mensaje, pudiera moverte a hablarle a alguien del evangelio? ¿Qué pasaría si en esta mañana el Espíritu Santo tratara contigo y pudieras tú decir, Señor, voy a cumplir mi misión hoy? Es posible que no te reconozcamos en el altar, no te reconozca la administración, pero hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Qué bueno que usted dijera en esta mañana, voy a evangelizarme a 100 amigos. ¿Qué pasaría si usted le compartiera del evangelio a 100 personas y comiences a regar la palabra? Vendría un avivamiento tremendo, vendría un despertar, porque óigame bien, todos nosotros tenemos llamado. Joven que me escucha, no pienses que es solo los 5 que se nombraron en el comité de jóvenes y entonces el comité de jóvenes llamó a otros 20 líderes para que ayuden y parece que te vas perdiendo en el anonimato. No, Señor, en tu misión tú no vas a perder, oigan bien, la posición que Dios te ha dado. Es el momento en que usted tiene que afrontar que usted tiene una misión de parte del Señor. Es la administración que se ha venido tornando así, pero en la misión usted tiene que ir a la oveja perdida. ¿Recuerdan cómo nos movía aquel himno cuando cantábamos y escuchábamos en los años 80, cuando los voceros cantaban, ¿quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá. ¿Quién irá? Asumo ese llamado. Esta mañana habrá alguien que puede pensar nuevamente en eso. Y quiero traerles a la memoria, cuando yo recién me convertí ahí en la iglesia de La Paz, habían 8 grupos de evangelismo. Salíamos un grupito cada uno a primero evangelizar y luego hacíamos culto. Y sabe, no teníamos los medios que teníamos. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra. Alabanzas al Señor. Por eso realmente es importante que nosotros vivamos alabanzas a Jesús. Poderosa palabra, poderosa palabra. Realmente qué bendición, hermano, es escuchar la palabra del Señor de esta manera. Tuvimos allí un problema de transmisión con nuestro hermano Roy, pero vamos a tratar de recuperarlo porque la palabra del Señor sigue corriendo poderosamente. La palabra del Señor sigue llegando a nuestras vidas. Alabanzas a Jesús. Que cómo nos gozamos nosotros, hermanos, en esta mañana de saber que ese mismo Dios, de ese mismo mensaje que Jesús predicó por las calles de Galilea, de todas estas partes, hoy llega a nuestras vidas. Así que seguimos predicando la palabra del Señor. Hermano Roy, allí hubo un pequeño percance en la conectividad, pero ya lo tenemos de nuevo con nosotros. Adelante, hermano Roy.
sigamos con este poderoso mensaje en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Ahí me escucha, mi hermano? Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos amados, querida iglesia del Señor, yo quiero finalizar en esta mañana diciéndole que todos tenemos una misión. Mira, recordaba cuando salíamos a predicar, no habían los mejores equipos, no había, recuerdo que hacíamos culto con unas cornetas viejas que casi ni se escuchaban ni se oían. Pero hermano, no era la voz, no era la preparación, éramos personas que Dios nos había llamado de diferentes lugares, pero teníamos un mensaje que predicar, teníamos un mensaje que anunciar. Hermano, y la gloria de Dios corría porque no era el predicador. Hoy nos está matando, hermano, tanto púlpito, tanto champú que nos echamos. Hoy necesitamos volver a la sencillez del evangelio, de ir a las calles a anunciar lo que sucedió en el capítulo 9, porque ya tenemos un llamamiento de parte del Señor. Esta mañana, mi querido joven, Dios te está llamando con un propósito. Dios te está llamando y te está haciendo un llamado especial. Y en esta mañana quiero que vayas escuchando esto. Jesús vuelve pronto. Jesús viene pronto. Y no se te extrañe que Dios esté detrás de todo lo que está aconteciendo ahora para despertar la misión. ¿Quién estará dispuesto esta mañana a doblar sus rodillas, pedir a Dios la unción, pedir la unción del Espíritu Santo, pedir la protección del Santo de Israel y vamos a la calle a predicar la palabra? No importa, véngase lo que se venga. Habrá gente que te va a tirar el tratado, habrá gente que te va a cerrar la puerta en la cara. No te preocupes. Eso lo determinará Dios porque Él vendrá detrás de nosotros. Ábrele paso a lo que Dios va a hacer nuevamente. Vamos a tomar la misión de los 70. Vamos a permitir, vete a la calle, vamos a coger la Biblia. Vamos a anunciar a ver qué va a pasar. Y le aseguro que Dios va a glorificar su nombre. Yo sé que Dios va de manera extraordinaria a manifestar su gloria. Quisiera en esta mañana que finalizáramos orando a Dios. Vamos a decirle, Señor, esta mañana cuenta conmigo. Señor, claro que sí, yo recuerdo cómo fue al principio. Vamos a volver al método apostólico. Dios nos invita al método apostólico, uno a uno. Yo quisiera que oráramos esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted dijera, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de transmitir este consejo de tu palabra. Despierta nuestra vida esta mañana. Señor, en esta mañana te ruego que usted toque a través de su espíritu. Señor, permita que nos pase lo que nos pasó a los 70 ya. Que el Espíritu Santo caiga y despierte el llamamiento. Oh, Señor, ahora mismo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te doy gracias, Padre mío. Levanta hombres, levanta jóvenes, levanta gente, Señor, que predique tu palabra con de nuevo en el nombre poderoso de Jesucristo del Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Un saludo.